Sí, Ahí está. sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estén viendo esto. Ok, mi bolígrafo se fue. Ahí está, no hay bolígrafo. Bueno, ¿qué tal? Este es el taller de storyboard. Va a ser una charla medio cortita explorando qué es el storyboard. Yo soy Jochi Araujo. Mucho gusto. Se va a partir en 4 pedazos esta presentación. Voy a estar explicando qué es un storyboard, el por qué aprender a hacer storyboards, cómo hacer rápidamente un cursito rápido de cómo se hace. Y para cerrar, entramos así en unos cuantos tips de cómo comenzar, algunos errores más comunes y una ronda de preguntas. A medida que vaya presentando, acuérdense de qué preguntas tienen, anoten por ahí. O si creen que es una pregunta muy puntual y que corresponde preguntar en el momento, sin problema, pueden usar la función de levantar la manito o en el chat escriben así la pregunta y cuando tengamos tiempo respondemos, ¿verdad? Bueno, em, yo soy Jochi Araujo, INTJ. Para, que no, para quienes no me conocen, mis habilidades que importan acá son que soy diseñador gráfico, hago ilustración, animación 2D, también fui diseñador de juegos, hice em, productos digitales, hago estrategias digitales, todo lo que corresponde a crear contenido visual digital, ¿verdad? Actualmente trabajo en una agencia de comunicación que está creando su propia agencia de comunicación digital que se llama 4N. Soy el encargado de creatividad de allí y cuando no estoy aportando al capitalismo, estoy trabajando con Matías en Set Studio como animador e ilustrador. En- bueno, para lo que venimos aquí, que es un storyboard. Me imagino que tendrán una vaga idea o si no tienen, no saben qué es un storyboard. Bueno, eh, el storyboard es una parte fundamental de lo que sería en la creación de productos audiovisuales. Em, Antes de explicar qué es un storyboard, me gustaría explicar un poco sobre los anglicismos. Voy a estar utilizando de repente muchas palabras que son compuestas en inglés y normalmente yo tengo una filosofía de estar en contra de eso, pero me parece importante usar las palabras como se usan en la industria. Entonces, si no saben inglés o si tienen algún problema o no entendieron a qué me referí por usar una palabra, me escriben nomás y yo voy a explicar de vuelta el concepto. Bueno, storyboard es una palabra compuesta. Story es historia y board es un tablero. Un tablero es un medio para organizar ítems y la historia, bueno, es una narración de una idea en un orden. Y cuando tenemos los dos juntos, se produce la palabra storyboard. Storyboard es una forma de representar una historia de forma ilustrada mediante anotaciones, dibujos, y es un- una forma de representar una idea de forma gráfica, ¿verdad? Una historia de forma gráfica, ¿verdad? Conceptualmente hablando, podemos decir que esta imagen, que es un extracto del libro de la muerte egipcio, es un storyboard porque cuenta una historia. Es la historia de lo que pasa al faraón cuando fallece y todas las pruebas que tiene que pasar en el inframundo para volverse un dios. Y está graficado de forma visual y en un orden, ¿verdad? Ahí te muestra todo lo que pasa el señor, ¿verdad? Conceptualmente hablando, un storyboard también puede ser un manual de ensamblado de un mueble de IKEA, porque te muestra con los números en qué paso tenés que colocar qué pieza. Y si seguís estos pasos en ese orden, se puedes armar tu mueble, ¿verdad? Y la historia, si bien no es un cuento tradicional,
es la historia de cómo armas tu mueble, ¿verdad? Entonces puedes representar de esa forma un storyboard, pero para no irnos todito, vamos a hablar del concepto industrial del storyboard en audiovisual. Esto sería un ejemplo de un storyboard hecho para Hora Aventura. Em, lo que le quiero mostrar acá primero es que, eh, perdón, ahí está. Cuando vamos a empezar a crear un producto audiovisual y necesitamos bajar la idea visual a un medio para empezar a desarrollar, entonces lo primero que hacemos es tratar de graficar la imagen que tenemos en nuestra cabeza de cómo se va a ver la historia en paneles, ¿verdad? Que es el tablero que vamos a estar usando para representar esta historia. Entonces, un estándar que se utiliza es el de dibujar cada panel principal, tipo cómo se va a ver la escena, lo dibujas en un papel y escribís abajo cómo se ve. Lo importante del storyboard no es tener una calidad de dibujo así impresionante como le ven acá a... Ups, ¿puedo dibujar? ¿Puedo dibujar? Sí, ahí está. Como ven en esos ejemplos, no es necesario dibujar purete para hacer un storyboard, pero ya con saber a qué te estás refiriendo ya sirve. Em, bueno, este cuadro que ven acá, por ejemplo, les voy a descomponer qué elementos tiene. Acá vemos que es un documento formal de Hora Aventura. Acá dice el proyecto, acá dice la escena. Este es el panel al que corresponde. Generalmente acá se escribe si hay un fondo. Y bueno, acá el artista quiso representar la escena de esta forma. Vemos ahí la cabaña, la casa. Vemos acá dos personajes. Y acá representa qué es lo que están haciendo el personaje. Dice, esta es la parte de diálogo. Dice el personaje, Finn, está haciendo el ruido de beatbox. Y esto que dice SFX significa efecto de sonido. Y dice Marceline que está afinando su bajo, ¿verdad? Ya todo eso. Y este ya es medio chiquitito. Después en la presentación, más adelante, cuando tengan en sus manos, pueden fijarse bien todos los detalles que hay en esto. Pero básicamente todo lo que necesita ocurrir en esa escena está graficado y escrito ahí. En- Este es otro ejemplo de Steven Universe, de varios, estos son capturas así generales de varios episodios. Lo que quiero mostrarles más es cómo se manejan en la industria hoy en día los storyboards, ¿verdad? Este, al ver acá ya vemos que es más o menos un formato que usa Cartoon Network, que son dos, o por lo menos el equipo de trabajo de Rebecca Sugar, de utilizar dos paneles. Tenemos dos paneles por página. Acá se escribe lo que dice el personaje y acá la acción, ¿verdad? Y generalmente es una buena idea hacer esto porque acá puedes entonces mostrar qué sucede en una escena y en la siguiente cómo se transforma la escena. Yo llegué a trabajar de esta forma, también trabajé de un solo panel por página. Esto es una guía nomás de cómo se hace. En realidad hay formas y formas de hacer un guión. En- Les puedo mostrar un ratito acá. Más tarde pueden explorar ustedes esto por su cuenta. Este es un archivo de todos los storyboards que hizo Rebecca Sugar para Steven Universe. Es demasiado a gusto ver si les gusta Steven Universe, si tienen un episodio favorito acá. Se rebuscan y ven cómo se hizo el episodio o cómo fue planeado originalmente hacer. ¿Dónde podemos encontrar Bueno, ese link? la presentación les voy a estar pasando en el chat o bueno, en todos lados lo vamos a tirar. No se preocupen. Pero también si es que se le pierde esta presentación o algo sucede y no tienen más acceso a esto, buscando Steven Universe, Storyboard o su show favorito y Storyboard van a encontrar sí o sí. Y si no encuentran,
lo que pueden hacer es al final de cada episodio que eh, en los créditos se fijan nomás quién fue el artista y googlean su nombre. Y generalmente en su portfolio van a encontrar sus trabajos de storyboard y otros enlaces que pueden pasearse y van a encontrar eventualmente. No todos los storyboards están disponibles porque estos son documentos así medio internos, entonces no siempre la gente sube. Entonces, estos son ejemplos que yo encontré y por eso me animé a poner porque tuve fácil acceso a ellos, ¿verdad? Pero son muy lindos. Tienen que verse, van a estar todo el día leyendo. Es como leer un cómic del episodio, ¿verdad? En el storyboard no solamente se usan para hacer cartoons y series animadas, también se usa mucho en publicidad, en agencias. Lastimosamente no pueden beber acá el video, creo que puedo abrir. Sí, bueno, le voy a mostrar cortito este video. Es tiempo de avanzar algo distinto. Branca menta. La noche está tomando otro color. Bueno, espero que hayan podido ver el video, no sé si todos pudieron ver, pero de todos modos, en la presentación luego pueden ver mejor. Lo que les quería mostrar más es un ejemplo de un video que después acá tenemos cómo se descompone esta animación, cómo fue el proceso de planear esto. Bueno, eso es solo un fragmento, pero ya nos muestra la importancia del storyboard aquí. En la esquina de arriba, en la izquierda, sería los cuadros principales que se eligieron para hacer la animación. Por ejemplo, el labio que transiciona a esa posición ya estaba en el storyboard. Entonces, lo único que se hace después es animar los cuadros que están en el medio, que serían la esquina de derecha arriba. Y después eso se limpia y se procede a la animación final. Estoy simplificando a grandes rasgos lo que es un proceso de animación, pero les quiero mostrar, lo que quiero lograr acá es mostrarles que en el storyboard ya se define cómo se va a ver y cómo se va a proceder a trabajar por esto, ¿verdad? Acá hay acá está el storyboard completo de ese spot. En este caso, como no hay diálogo, como no hay personajes, es directamente el artista decidió trabajar solamente los cuadros. Y para comunicar cómo suceden las acciones, usa flechas nomás de color. Por eso, como le mostraba en el ejemplo de los shows, la forma de presentar el storyboard acá es diferente. Es directamente cuadro y flechas, ¿verdad? Y ya se transmite la idea ya de cómo se va a producir esto. Entonces yo ya tengo ya mirando así, haciendo como una historieta, leyendo así como una historieta, ya tengo una idea de cómo se va a ver el video. Y también el texto que aparece al final en la publicidad, acá, lápiz, lápiz, allí y aquí. Ahí está ya puesto dentro del cuadro, ya no hace falta escribir otro lado. Bueno, creo que hay otro ejemplo más. Sí, voy a sacar el sonido ese. Bueno, esta es la icónica escena de Psycho, que es la escena del baño donde entra la asesina así con el cuchillo. Originalmente, el storyboard que está a la izquierda ya refleja cómo va a ser la intensidad de la escena, o qué toma se va a hacer, cómo vas a poner las cámaras, qué expresiones tiene que hacer el actor. Entonces, acá ya tenés una idea de cómo vas a montar tu lugar, qué equipo vas a usar, qué tipo de cámara vas a usar. Esto es un ejemplo práctico de cómo aplicas un storyboard a filmación, ¿verdad? Estamos viendo ejemplo de animación, acá es un ejemplo de cómo se lleva
a live action con personas de verdad, cámara, equipos, luces. Entonces ya ven acá que ya está todo, ya estuvo todo delimitado cómo se va a hacer esta escena, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver qué beneficios tenemos al hacer el storyboard cuando se trata de esta clase de filmaciones. Siguiente, excelente. Otro ejemplo más de cómo un storyboard se transforma en la animación. En esto que estoy mostrando acá, es una escena de Zootopia. El- los cuadros que están a la izquierda se llaman animatics. Animatics son una forma de poner el storyboard en cuadros y sincronizar a música o al diálogo todos los efectos sonidos y todos los movimientos de cámara que va a tener. A diferencia del storyboard, acá nosotros ya tenemos una idea de cómo va a ser la escena, ¿verdad? Ya vamos a tener una idea de cuánto va a durar, cómo se van a mover las cámaras, los actores y qué sonidos vamos a tener que grabar y cómo vamos a disponer. Todas las películas, creo, o por lo menos si tienen DVD de películas animadas, van a encontrar la versión storyboard de la película. Toda la película primero se hizo, perdón, animatic. Toda la película se hizo de esa forma. Primero se hizo todos los dibujos, se dispuso en el editor de video y colocaron la duración exacta con el diálogo probablemente ya en sucio. Entonces, antes de producir la película y tener que rendir, decirle al animador 3D que haga esto, que el modelador haga, antes de todo, antes de ponerle a un montón de gente a trabajar, entonces primero ya tenés tu animatic y ya tenés una idea de cómo se va a ver la película antes de empezar a invertir todo eso, ¿verdad? Entonces, esta es una de las ventajas de por qué hacer storyboard y después convertir eso en un animatic. Bueno, para tener en claro, entonces, son tres conceptos lo que acá les acabo de mostrar. En realidad son dos y este que está en el medio le voy a estar explicando ahora en breve. Bueno, storyboard o guión gráfico, el tablero que delinea todas las escenas y todos los elementos principales, perdón, los elementos principales de una escena. Eh, el de guión técnico es un guión que incluye el storyboard. Lo que va a pasar es que cuando traten de buscar ejemplos de storyboard en internet, probablemente les salgan también guión técnico. Guión técnico es como el storyboard, es la misma cosa, solamente que incluye datos más técnicos de cómo se va a realizar la escena. Yo ya tengo la idea de cómo se va a ver la escena, qué va a transcurrir, y después necesito hacer la escena, ¿verdad? Necesito grabar, necesito producir, y el guión técnico sirve para colocar qué elementos voy a necesitar para producir esa escena. Generalmente eh, incluye qué tipo de cámara, o sea, al lado de la escena yo escribo qué tipo de cámara voy a usar, a qué actor le voy a necesitar, qué ropa va a llevar, qué luces vamos a usar, o en qué lugar se va a filmar, qué equipo voy a necesitar extra. Entonces, sirve de cronograma, sirve de planificación, sirve de checklist para hacer toda tu producción. Entonces, guión gráfico es lo que trabaja un artista, un guionista para definir su historia. El guión técnico es lo que se le pasa al equipo que va a realizar la filmación, la animación. Y el animatic, que es lo tercero, es el story, es de una forma simple, es el storyboard animado, para tener una idea del tiempo y cómo se va a ver al final lo que estoy produciendo. Bueno, espero que haya sido una explicación simple de qué es un storyboard y espero que hayan entendido la importancia que tiene. Em, bueno, ¿y por qué aprender a hacer storyboard? Ya, ¿por qué? ¿Por qué vine a aprender storyboard? Bueno, ya estuve mencionando unos cuantos puntos anterior, pero para repasar, el storyboard sirve para entender cómo va a ser la historia, cómo voy a delinear, cómo voy a transmitir y
cómo se va a ver, ¿verdad? Para probar si tu historia funciona. También ahí puedes darte cuenta si tu historia capaz no sea lo suficientemente atractiva para representar en este medio, capaz mi historia necesita ser animada, capaz va a ser mejor animar de esta forma, capaz necesita hacerse con actores reales. Es parte de decidir cómo vas a representar tu producto audiovisual. El storyboard también ya te da una idea de cuánto te va a salir hacer todo tu proyecto. Ya después de hacer con tu storyboard a transformar un guión técnico, ya puedes ir presupuestando cuánto te va a salir todo esto. El storyboard también te sirve para usar tus recursos de forma eficiente. Eh, Sucede, por ejemplo, que cuando vamos a hacer una animación, en el storyboard ya tenés una idea de, por ejemplo, cuántos fondos necesito dibujar, cuántos personajes hay, entonces ya sé cuántas personas contratar para hacer la voz, entonces ya sé cuánto volumen de trabajo voy a asignarle a todos los que van a realizar esto. Se pueden identificar errores de forma más temprana, ya te das cuenta en que una idea no va a funcionar o esta forma de filmar o de animar no va a funcionar. Decidir qué medio o enfoque voy a usar, o cómo voy a trabajar esto. Y en general, a la larga, esto agiliza muchísimo el proceso de producir un producto audiovisual. En, la persona que hace storyboard, que se dedica a trabajar haciendo storyboard, es un artista de storyboard. Así de simple, ¿verdad? Y va a tener que manejar storyboard por el resto de su trabajo. Pero también saber de storyboard es muy útil para todos los que sean animadores, quienes trabajan en producción audiovisual, especialmente filmación, videos, y a artistas secuenciales. Artistas secuenciales es una forma de decir y meter todo en una bolsa a toda la gente que hace manga, cómic, viñetas. Todas estas personas manejan lo que es transmitir una historia mediante dibujos, ¿verdad? Pero la técnica de storyboard le sirve también a diseñadores gráficos que de repente tienen que comisionar un video, tienen que saber cómo transmitir una idea que después se va a convertir en un video. Diseñadores de juego, como mencioné antes, trabajé brevemente en la industria de videojuegos y cuando me tocaba decirle a la gente cómo quiero que transcurra una escena o cómo quiero que esta parte del juego se vea, entonces yo preparaba un storyboard y le presentaba a quien iba a realizar, a mi programador, y ahí entendía mejor cómo iba a transcurrir esa escena, ¿verdad? Entonces no necesitaba así actuarle enfrente así con mi webcam, ¿verdad? Entonces se ahorra mucho tiempo y neuronas haciendo storyboard en este lado. En diseñadores de página web, de apps, también manejan storyboard porque dibujan, por ejemplo, ellos pueden dibujar las pantallas de cómo se va a ver su aplicación y tipo, este botón hace esta animación o este botón se ve de esta forma cuando hace esto, esta pantalla se ve de esta forma cuando hace esta acción. Entonces, de la misma forma que están representados los storyboards para animación, producción audiovisual, pueden usar así mismo ellos. Planners, eh, no he visto todavía en la vida real hey, alguien que use storyboard, pero los planners básicamente se pueden beneficiar de storyboard al organizar un evento, por ejemplo, de cómo se tiene que ver un escenario, cómo se va a hacer este escenario cambia, cómo se van a mover las personas aquí. Influencer también he visto que ya utilizaron live streamers, tipo, calcularon cómo van a ser sus transiciones, cómo se va a ver cierto evento o cómo van a filmar. Y por lo tanto, cualquier persona en su vida diaria puede utilizar storyboard. Siempre que quieran transmitir una idea visual que va a transcurrir en un tiempo, pueden utilizar la técnica del storyboard para transmitir eso, para no tener que estar explicando en palabras, ¿verdad? Es mucho más fácil transmitir una imagen que en palabras, ¿verdad? Bueno, unos cuantos ejemplos prácticos de mi trabajo con storyboards. Este es el ejemplo que les dije que
cuando estaba haciendo un videojuego tenía que transmitir cómo se iba a ver el juego. Bueno, acá más o menos lo que yo quería dar a entender es que hay un personaje que va juntando tomates en un camino y que al final le tira esos tomates a la persona que le está persiguiendo. Y diciendo así, hablando, comentando la idea, es muy difícil de imaginarte, o es demasiado amplia la escena de cómo eh, puedo, puedo programar, puedo hacer este juego. Entonces es más fácil dibujando, ¿verdad? Este es un pequeño animatic que hice como trabajo práctico. También les voy a mostrar acá un ratito. Si es que carga. Te doy 10 segundos. A ver. No, bueno, pasamos más. Bueno, esto es un animatic que produje para una clase de storyboard. Es mi primer storyboard finalizado. Y acá básicamente ya manejaba ya algunos conceptos de transición. Por ejemplo, si bien esto es el animatic, acá yo quiero representar en la primera hilera cómo se iba a mover, cómo se iban a mover las cosas. Por ejemplo, en la primera escena están las nubes aquí, de repente viene el sol y se pone así de una forma así rápida. Aparece el sol en el medio y todas las nubes se mueven a los costados. Bueno, entonces yo ya transmito la idea de cómo se va a animar esto. Acá cometí un error. Este tendría que ser en este orden. Ya la chingué. Bueno, pero muestra así la escena de que este es una terraza, se ve ahí la ciudad, está el sol y aparece un perro con anteojos en dos patas que abre así de una patada la puerta y se va caminando hacia afuera de cámara, ¿verdad? Ups, se quedó dibujado mis cosas ahí. Bueno, y acá hay unas cuantas escenas al azar que transmiten también cómo se varían las escenas, cómo se cambian los personajes, cómo los fondos cambian. No siempre hay fondos representados en las escenas porque están escritas, es más, perdes tiempo de repente dibujando todos los fondos en todas las escenas. En los ejemplos de los storyboards pasados van a ver que tipo, si una escena se repite varias veces, o sea, los personajes nomás se mueven, van a ver que en el primer dibujo nomás está el fondo, por ejemplo. Y entonces ya se entiende que ese fondo se mantiene a lo largo de la animación, a no ser que esté escrito ahí, ¿verdad? Estos son cuadros del animatic de Leyenda Viva, que es un corto que hicimos aquí en Set Studio. Eh, Acá también ya transmiten cómo transicionan una escena a otra. Por ejemplo, acá en este, ya se entiende que hay una mano acá a la izquierda y que viene y deja esa huella ahí, ¿verdad? Y también lo mismo acá con el pie, que el pie aparece, deja su huella y sale de la cámara. Y no solo transmite movimientos, sino también acá acciones, ¿verdad? Voy a cambiar mi color acá, porque ese es negro. Sí. Como acá se prende la vela de repente, o acá transmito qué movimiento hace el personaje, ¿verdad? Que está acá agachado y después se levanta a fijarse que acá tiene un agujero en su costilla, ¿verdad? Son formas de transmitir entonces qué acción querés que realice la gente y cómo se tiene que ver. Bueno, ese es perdón, porque hay que aprender a hacer storyboards. Ahora, ¿cómo vamos a hacer storyboards? Ya sabemos que hay que tener como una plantilla, dibujamos cómo se va a ver la escena y ya está, ¿verdad? Pero necesitamos saber unas cuantas cosas sobre estándares de cómo se realizan las cosas. Básicamente, lo que vamos a necesitar es saber cómo representar las escenas. Eh, Estos son conocimientos de planos, ángulos, movimientos, composición. Básicamente son conceptos medio universales en todo lo que sea producción audiovisual. En todos estos conceptos de planos y compañía básicamente se encuentran
en todas partes cuando necesitas producir algo audiovisual. Y de materiales, necesitas una historia, que una idea de qué quieres contar con tu storyboard y el tablero en sí. Bueno, en- acá les voy a mostrar nomás brevemente eh, cómo funciona cada uno de estos elementos. Voy a no tratar de entrar tanto en detalle, pero sí quiero explicarles más o menos de qué sirve cómo funciona cada elemento. Bueno, en primer lugar tenemos planos. Los planos son la forma en que le mostramos a los objetos, al sujeto, al fondo y el contexto de lo que va a suceder en nuestra escena. Básicamente de más grande a más chico. Este es el orden de los planos. Primero tenemos, a ver, herramienta, por favor. Sí, ahí está. Tenemos el gran plano general. El gran plano general sirve para establecer el contexto de dónde va a ocurrir las cosas. Generalmente apenita se le ve al personaje o no se le ve luego. Sirve para mostrar el contexto de dónde va a suceder las cosas. Generalmente cuando contamos una historia empezamos por dónde transcurre, ¿verdad? Es una forma, no es siempre el caso, pero siempre es bueno saber dónde ocurren las cosas, ¿verdad? Entonces empieza con el gran plano general, nuestra toma, ¿verdad? Luego sigue el plano general. El plano general representa a nuestro sujeto, a nuestro actor, a quien nos interesa, dentro del contexto donde suceden las cosas. Acá ya se le ve mejor a nuestro personaje, pero también se ve de fondo dónde está ubicado, ¿verdad? Vemos ahí que está el fondo, está en su silla, acá está su tereré, y los mosquitos le están atacando, ¿verdad? Después tenemos un plano entero. El plano entero es cuando le representamos de cuerpo completo a nuestro personaje. Acá generalmente importa menos el contexto. Acá, por ejemplo, ya vemos que es más simple el fondo. Lo que nosotros queremos transmitir acá es la presencia del sujeto, qué es lo que está haciendo, cómo es su pose, qué es lo que va a empezar a hacer. Acá vemos que es el perro que está así abriendo su puerta muy violentamente y es así, muy dramático. Así. Turún, aparece, ¿verdad? A diferencia de la intención del plano general, que es tipo mostrarme al personaje dónde está, este sí tiene una intención más de mostrar qué es lo que va, o sea, de anticipar qué va a hacer el personaje, ¿verdad? El siguiente tenemos plano americano o cowboy. No es un plano muy utilizado, pero ya que 7 iba a ser muy incómodo, entonces incluí también. El plano americano se utiliza de, del cuarto, de la rodilla para arriba del personaje. Y se llama plano americano porque este plano se utiliza para ver qué tiene en la cintura del personaje. Y como el nombre dice cowboy, este es un plano muy famoso en representar gente que tiene pistolas en la cintura, ¿verdad? Necesito mostrarle a mi personaje y necesito mostrar que tiene el arma aquí, por eso se llama cowboy, ¿verdad? Muy popular en las películas de vaqueros. Por eso Oye, existe este plano. Perdón, hola, sí. sí, hay una pregunta. Azu levanta la mano. ¿Te sigue un poco, Azu? Ah, sí, abrí nomás el micrófono. Sí, gracias. Yo Hola. tenía la duda de si es necesario manejar esos términos para trabajar en el área. O sea, si los artistas entre sí se comunican con estos términos. Sí, de hecho, o sea, te doy un caso. Cuando hacemos fotografía aquí en mi equipo de trabajo real, así mismo nos referimos. Ah, bueno, yo creo que esta escena se tiene que hacer un plano general, después vamos a pasar a este plano, vamos a hacer un plano de detalle para mostrar lo que tiene en su mano. Sí, utilizamos estos mismos nombres para referirnos a la escena, manejamos muy bien lo que son estos términos. En realidad, si vas a irte en internet, estos se manejan incluso por siglas. Tenemos, eh, no me recuerdo nomás, perdón, de cómo es exactamente en inglés, pero nosotros ya escribimos nomás las iniciales así, de esta forma, para saber qué tipo de plano es. Entiendo, ¿Verdad? gracias. Tenemos PM, pero muy importante lo que decís, sí. Incluso en fotografía o en dibujo usamos estos términos. Bueno,
El siguiente plano es el plano medio. Este es un plano un poco más íntimo con el personaje. Utilizamos cuando queremos adentrarnos más en lo que está sintiendo el personaje, ¿verdad? Em, Acá hay un detalle que, una forma de pensar cuando vamos a elegir nuestros planos. Generalmente nosotros como humanos no es que nos vamos por la vida haciendo zoom o cambios de plano, ¿verdad? Tenemos solamente una vista, ¿verdad? Generalmente decimos que todo vemos en plano general, ¿verdad? Y solamente de forma subjetiva nosotros sabemos que el plano medio significa que cuando le estamos mirando a una persona fijamente, le estamos viendo en plano medio, ¿verdad? En nuestra cabeza, pero en realidad siempre en plano general. Pero es importante tener en mente que cuando le miramos, por ejemplo, a alguien y queremos transmitir que le estamos mirando a esa persona, le estamos prestando atención, lo estamos conceptualmente mirando en un plano medio, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de pensar qué plano voy a utilizar en una toma, por ejemplo. Si yo estoy mirando así un lugar desde lejos, a lo lejos, y estoy así escaneando, entonces sé que tengo que utilizar un plano general, ¿verdad? Cuando quiero transmitir que el personaje sí está fijando en todo lo que hay. Bueno, es una forma de saber qué plano voy a elegir. Bueno, rapidísimo, explico para qué sirven los siguientes. Bueno, eso fue el plano medio. Primer plano es cuando quiero mostrarle la expresión de la cara a mi personaje. Sí, Bruno. Hola, Hola. tengo una pregunta. Sí. Cuando hablaste del plano americano, fuiste muy específico con que Ujú. tenía que ser desde, ¿cómo se dice? Desde la pantorrilla hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿hay una regla así también para el plano medio? Tipo de que tiene que ser solamente desde el pecho Sí. o algo por el Eh, estilo. Escuché que dijiste pantorrilla. En realidad es de la rodilla o más o Vea, menos del perdón, área me del bolsillo, confundí. ¿verdad? Sí, 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 Está sí, bien. perdón, desde el muslo. No, generalmente es entre de la cintura para arriba o tipo, me voy a poner plano medio, sería así, ¿verdad? O puede ser de aquí, puede ser un poco más alejado, puede ser más o menos del ombligo. Siempre que se vea los hombros del personaje o que se entienda que estoy viendo el cuerpo y de repente puedo ver la mano del personaje, para eso sirve el plano medio. Es para darle un poco más de importancia y prestarle un poco más de atención en lo que el personaje está realizando, ¿verdad? No se usa plano entero porque queremos verle bien al personaje, pero tampoco un primer plano, porque si no ya vemos demasiado la cara del personaje, ¿sí? Y no vemos qué va a realizar, ¿verdad? Entonces para eso sirve el plano medio. Entiendo, gracias. De nada. Eh, bueno, primer plano para expresiones. Primerísimo primer plano es una forma de primer plano que es mucho más dramático. Se utiliza para sentir todo lo que está sintiendo el tipo. Podemos ver sus poros, podemos ver cada pequeña expresión que va a hacer. Entonces, el uso del primerísimo primer plano es para transmitir la emoción del personaje, pero mucho más intenso. Se siente la ansiedad que tiene el personaje, se siente que así está temblando su ojo. Entonces, para eso utilizamos el primerísimo primer plano. Y después, por último, está el plano de detalle. Plano de detalle utilizamos cuando queremos mostrar algún objeto o queremos darle énfasis a lo que normalmente en otros tipos de planos no va a salir. Generalmente en todos les vemos un personaje, pero si queremos mostrar un detalle importante de una acción que está realizando el personaje o un objeto que está ahí en el fondo que queremos mostrar y darle importancia, entonces el plano de detalle es lo que se utiliza. No hay, igual que el personaje tiene un plano medio, primer plano, primerísimo y primer plano, plano de detalle es la forma en que se refiere a todo lo que sea objetos, porque realmente, pues, cualquier parte del objeto, a ver, por ejemplo, capaz quiero mostrar que tengo un ejemplo acá práctico, por ejemplo, tengo esta tijera y muestro la tijera en mi escena, ¿verdad? Pero de repente quería mostrar acá esta parte de la tijera que tiene una mancha de sangre, una huella dactilar. Entonces todos
son planos detalles, porque importa el detalle que vos quieras mostrar del objeto nomás. Bueno, eso es lo que refiere a planos. Entonces, el plano voy a tener en cuenta cuando quiera transmitir la emoción que está sintiendo el personaje o qué acción va a tomar o para anticipar lo que va a hacer. Bueno, siguiente tenemos los ángulos. Ya tenemos qué tan cerca va a estar el personaje. Ahora vamos a ver de qué punto de vista le vamos a estar mirando. Los más importantes son 3, que serían herramienta. Gracias. Sería aquí el normal. El normal es de la forma en que miramos todas las personas, todos nos miramos generalmente al mismo nivel. Entonces, el normal siempre se utiliza cuando queremos representar a la persona de forma presente, como si no estuviera transcurriendo nada extraño. Después tenemos el picado. Picado generalmente se utiliza para, o sea, si le estamos viendo al personaje de un lugar alto, desde un avión, mentira, desde un balcón, o de repente queremos representar que el personaje se siente chico o está decaído, entonces le estamos mirando un poco más alto y vemos que el personaje está así chiquitito, ¿verdad? Generalmente se utiliza el picado para representar eso. El contrapicado, perdón, este es el picado. Contrapicado es para representar lo contrario. Le vemos al personaje que te está mirando así de arriba y te está mirando, te está diciendo así. Entonces el contrapicado sirve para transmitir un dramatismo, un sentido de superioridad que tiene el personaje junto a lo que está pasando. Importa también mucho el contexto de todos estos. Oh, hola. ¿Se me escucha? Sí se escucha. Ah, ok. Me salió un mensaje ahí de que cambió. Bueno, siguiendo. El contrapicado entonces sirve para transmitir lo contrario, o sea, que el personaje está, que el personaje no está mirando así de más alto. Bueno, después tenemos estas dos tomas. Cenital sirve para mirarle al personaje de arriba, generalmente se utiliza así para mostrar la cantidad de personas que hay en un lugar o que de repente está ocurriendo algo más alto o el personaje está pensando en algo. Entonces, el cenital tiene sus usos también para transmitir cosas. Nadir sería esta. Em, es como si fuera la vista de una hormiga, ¿verdad? Que el personaje está pasando encima de algo, que está pisando algo. No es un plano, o sea, no es un ángulo que se use mucho, pero tiene usos muy específicos. Y tipo, entonces es importante tener en cuenta que existen estos planos que nos pueden servir en algún momento. Un ángulo eh, que también tiene sus usos muy especiales, el punto de vista, que ya no le estoy mirando al personaje yo desde una forma, sino que yo soy la vista del personaje, yo estoy usando el ojo del personaje. Entonces, esto se utiliza mucho para transmitir cómo se siente el personaje acerca de lo que está mirando. Un ejemplo famoso es Depredador, ¿verdad? Que el depredador está detrás de un árbol, está mirando a Arnold y entonces estamos viendo cómo le ve al depredador. Entonces podemos sentir cómo el que está siendo perseguido es así chiquitito, podemos ver dónde se va a ir, podemos sentir cómo se siente el personaje en ese momento mirando a través de sus ojos, ¿verdad? Esos fueron los ángulos. También necesitamos saber un poco del concepto de cámaras. Cuando hablamos de storyboard y cámara, nos referimos de la forma que se va a filmar o se va a representar la escena. En este caso, todas estas palabras representan el movimiento que va a hacer la cámara, porque este ya es un estándar que ya desde hace mucho, desde que existe la cámara se utiliza. Entonces, cuando vamos a hablar de movimiento de cámara, entonces utilizamos estos términos.
Primero tenemos dolly. Dolly es cuando decimos cuando se mueve la cámara de hacia el frente y hacia atrás, ¿verdad? Porque el dolly es un mecanismo donde vos apuntas la cámara y tiene un riel y entonces si te paseas con eso. Así. Entonces, cuando movemos la cámara o en animación, en producción así de gráficos animados, si la cámara se mueve de esa forma, sería dolly. ¿Verdad? Entonces decidimos dolly adelante, dolly atrás, o en inglés, dolly hacia el frente, dolly hacia atrás. ¿Verdad? Entonces fue mi... Hola, se fundió mi cámara. No, mi herramienta. Bueno, vamos a acelerar un chiqui más de esto. Bueno, rápidamente, después tenemos el movimiento boom, que es para mover la cámara de arriba a abajo. Bueno, nos referimos a boom cuando movemos de esta forma por la herramienta que se utilizaba. Entonces, si decimos boom, ya sabemos que la cámara se mueve de esta forma. Track es cuando se mueve a los costados. Y zoom sería cuando la cámara cambia de ángulo. La diferencia entre dolly y zoom, porque mirando, si no sabemos cómo funciona la cámara, parece que son las mismas cosas. O sea, si miramos una escena y no sabemos qué técnica se usó, una forma fácil de darse cuenta es que dolly no es la cámara... Sí, mano. Hola. La chica que estaba recién se parece que salió de la reunión y ahora quiere que le dejen entrar otra vez. Me pidió Ah, para que avises, que te avise. ese es trabajo de Matías. Matías. Hola, Matías. Sí, ya le agregué ya. Gracias. Bueno, em, les voy a mostrar un ejemplo práctico de qué es dolly, que es un poco más adelante. Estos tres movimientos de cámara que están atrás son el paneo, que cuando la cámara gira de izquierda a derecha, no, no que la cámara se mueve, sino que rota sobre su eje. Después está roll, que sería inclinar la cámara de izquierda a derecha. Y tilt sería mover la cámara de arriba, girar la cámara de arriba hacia abajo. Entonces es útil saber llamarle de esta forma a los movimientos de cámara para no decirle a todo paneo. Lo que ocurre en la industria generalmente es que todo es paneo. Paneo a la izquierda, paneo a la derecha, izquierda. Y de repente confunde. Entonces es mejor tener esta forma de llamarle a los movimientos. Y rápidamente también explico esto. La forma en que componemos los cuadros también importan y transmiten diferentes cosas. Tenemos, estos son unos cuantos ejemplos, esto sí un poco más libre, pero hay igual algunos estándar. Por ejemplo, los tercios. Los tercios se utilizan para colocar elementos de importancia en el cuadro. Si ven estas tres rayas aquí, siempre que coloquemos nuestro elemento en donde se cruzan las rayas, el ojo le da más importancia a esos elementos que están donde se cruzan las líneas. Tenemos la sección áurea, que es lo mismo, pero utilizamos lo que se llama la proporción áurea para partir nuestro cuadro. Y entonces es otra vez más intenso la forma que se enfoca nuestro ojo en la escena. Espiral áureo sigue el mismo principio, el triángulo también. El diagonal le da un dinamismo a la escena para que se note que está saliendo de la cámara, que se está yendo a otro lado. Tenemos muchas composiciones que están inspiradas en forma más dinámica, entonces es más fácil referirse por letras. Por ejemplo, la curva en S, forma de C, forma de B. Esta es la forma en L. Tenemos las cruces. Las cruces son para mostrar elementos estables y muy fuertes. La X generalmente van a ver mucho en películas de acción, van a ver que de repente se forma una cruz de cómo está el personaje y cómo está atajando su arma, por ejemplo. La cruz en X también es una pose de acción que es mucho más dinámica otra vez porque es el personaje así estirándose al máximo. Radiación se utiliza mucho cuando son escenas de perspectiva. Esa es la famosa escena de la película Akira, es un ejemplo de perspectiva muy importante. Tenemos el balance.
El balance, por ejemplo, aquí nos muestra que capaz no le conocemos al personaje, pero la forma que están dispuestos nos da la sensación de que están en el mismo nivel, por ejemplo. Son igual, esas se van a gorrotear y capaz va a terminar en un empate, ¿verdad? Sin embargo, tenemos acá el desbalance, nos muestra que un personaje más chico que el otro, eso nos da la impresión de que uno es más fuerte que el otro, por ejemplo. Bueno, en lo siguiente, acá hay un pequeño ejercicio rápido para mostrarle cómo se hace la conjunción de todos estos elementos. En el primer cuadro podemos ver que hay un movimiento de cámara, de dolly y de zoom al mismo tiempo. Entonces, cuando hacemos ese movimiento, ese es el efecto dramático que conseguimos. Como a medida que aumenta el lente, el fondo se va alejando y el personaje se va acercando. Entonces podemos sentir así la desesperación del personaje de esa forma. Eh, Acá en la escena de 300 podemos ver cómo cambian los planos. Un plano general, un plano detalle ahí está pasando y es un plano medio otra vez de cómo el arma impacta contra los soldados. Acá abajo en esta escena está este Sherlock. Podemos ver la composición en cruz que estaba diciendo. Por ejemplo, acá ven que la bala pasa por el árbol, entonces el árbol con la bala forma una cruz y podemos sentir como un elemento que está vertical se rompe. Entonces sentimos así, sentimos más impactante, más cómo duele esa escena. Y esta última escena es un movimiento interesante de cámara. Te da esta sensación de que voy a entrar otra vez en el agua, que una cámara incómoda. Y eso es lo que te transmite esta escena. Bueno, en honor al tiempo, ya agoté toda mi hora hablando. Vamos a cerrar rápidamente, después ya pasamos a preguntas. Bueno, en conclusión, si les pareció interesante el arte de hacer storyboard y quieren empezar a ensayar, pueden empezar ahora mismo. Y los tips que le voy a dejar es que empiecen haciendo escenas de diálogos y de acción. Porque cuando vamos a hacer historias, la mayor parte del tiempo los personajes se pasan hablando, entonces es importante saber cómo transmitir correctamente escenas de conversación y después luego de acción. No hace, como le dije, no hace falta dibujar, no hace falta saber dibujar. Usen personajes simples, pueden usar stigmas, pueden dibujar así. Pueden hacer de su personaje así, ¿verdad? Ya sirve, ya pueden empezar por eso. Y también proyectos bien cortos, pueden hacer pequeñas viñetas y que duren 10 segundos, pueden preparar su TikTok de esa forma, pueden empezar así bien chiquito con los storyboards, se van a dar cuenta que les va a ayudar muchísimo a producir cualquier cosa audiovisual. Si quieren seguir aprendiendo con recursos online, así como comenté al principio, busquen sus obras favoritas, su animación favorita, su película favorita, busquen quién hizo el storyboard y le googlean, buscan su trabajo y van a ver. Generalmente encuentran todo de cómo esa persona trabaja. Y en YouTube, les recomiendo que vean estos canales que están escritos ahí. Los dos últimos están en inglés, así que de repente si no manejan mucho inglés, la primera opción también, que es un muchacho argentino muy bueno, explica muy bien lo que es también producción audiovisual en general. Bueno, rápidamente voy a repasar pequeños errores frecuentes a la hora de hacer storyboard, por lo menos por primera vez. No hay que exagerar con cortes, no hace falta tanto movimiento de cámara, no hace falta que cada escena tenga que transmitir este sentimiento, no hay que exagerar tanto. Hay que tener en cuenta que voy a transmitir, sin embargo, siempre. Hay algo que se llama regla de los 180 grados. Pueden agarrar y buscar. Voy a irme todito si empiezo a explicar qué es la regla, pero básicamente es una forma de cómo voy a representar un diálogo común entre dos personas. Tiene su forma de representar eso y es muy importante saber cómo hacer para que la escena no sea extraña. Y siempre tener en cuenta cómo va a actuar la persona, qué pose va a hacer y saber en qué lugar voy a representar. En
les dejo con una plantilla. Esta presentación les voy a dejar. Hay una plantilla aquí, pero como ya les dije, no hay un estándar real de cómo tiene que ser una plantilla de storyboard. Pero de todos modos, acá les preparé uno, les dejo. Si quieren ya experimentar con él, pueden usar este. Y bueno, creo que eso ha sido todo, una explicación breve de cómo funciona todo lo que es storyboard. Espero que les haya gustado. Bueno, y creo que empezamos la ronda de preguntas aquí. No sé si tenemos tiempo, Mati, para Sí, hacer no hay preguntas. problema. Tenemos una Bueno, pregunta hace 40 minutos por ahí de Marcelo da Rosa y preguntó, ¿las flechas varían de color por algo especial cuando mostraste el storyboard de Rudo? díganme mil perdón. Sí, no, no te leí. Ah, bueno, vamos a mirar el chat. Vamos a hacer eso. Volvamos un poco a ese ratito. Sí, las flechas azules, en este caso, mirando rápidamente, me doy cuenta que las flechas azules mueven los objetos o las personas que están dentro de la escena y las flechas rojas mueven la cámara. Si se fijan, las flechas rojas que ven ahí a la izquierda es un movimiento zoom de la cámara hacia atrás, porque en la siguiente escena le ves a la chica más grande, ¿verdad? Y los azules vas a ver que les mueve a los personajes nomás. Ese es. Sí, Ethan Becker. Da gusto verle. Capaz su humor es muy fuerte de repente. Pues a veces no le soporto, pero capo el tipo. Súper. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Mientras voy a compartir el enlace para la certificación, donde tienen que completar los presentes. Su correo, sus nombres y después mandamos en la semana, denme tiempo, en la semana el certificado por participar. Bueno, mientras a alguien se le ocurre preguntar o se anima a preguntar, le quiero decir que estoy muy contento de poder dar esta charla. Gracias, Matías. Trabajar en audiovisual da gusto. Siempre que tengas un equipo que se anime a hacer las ideas locas y tengas los recursos para hacer, es demasiado pega. Por eso estoy trabajando acá. Herramientas para hacer storyboard para los que no sabemos dibujar. Sí, tengo un ejemplo muy... no tengo nomás. Síganme en Twitter. Ahí retuiteé una herramienta que si se acuerdan de este cartoon, de Cartoon Network, que se llama Mucha Lucha. El equipo que se encargaba de hacer storyboard le dijo al animador, che, dibújenos los personajes, así unos cuantos PNGs del personaje, y lo que ellos hacían eran, abrían su PPT y así cargaban las imágenes, tut, 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 como si fuera así stickers, y colocaban así nomás. Entonces así planeaban ellos los episodios. Es muy buena. Estoy simplificando la herramienta, pero básicamente el equipo de storyboard no dibujaba, solamente agarraba los stickers de los personajes y colocaban donde tenían que ser. Incluso tenían su biblioteca de fondos, su biblioteca de acciones, y la gente cargaba nomás. El que se encargaba de hacer la historia cargaba nomás. Sí, también hay programas que son para colocar personajes así en ambiente 3D y le mueves así tipo maniquí y con eso puedes también hacer storyboard. Hay una cantidad de herramientas para hacer storyboard. Se prefiere generalmente que dibujen nomás, porque lo más rápido, la idea es hacer rápido también el storyboard. Entonces, pero sí, hay muchas herramientas. Incluso se puede hacer a mano también. Yo para el videoclip animado en el que estuve trabajando últimamente, hice a mano nomás. Y después pasé en Photoshop y ahí hice un poco más limpio. Pero en realidad cualquier lápiz y cualquier soporte te sirve para hacer storyboard. Creo que es la parte de animación que en realidad cualquiera puede hacer. Después la parte de animación es un poco más compleja y todo ese drama, pero storyboard es Sí, ese es para para todos. otro taller.
Siempre Vamos a vamos animar. estar bien. Mira vos, compañero storyboarder. Aguante. Aparte considero que dibujar un storyboard mejora la calidad y rapidez de tu dibujo. Así es. El storyboard te obliga a saber representar tu personaje y simplificarle mucho de lo que hacen diseño de personaje justamente se encarga de hacer storyboard también. Entonces, ellos ya saben que tienen que simplificar su personaje porque a la larga se van a ahorrar mucho tiempo dibujando su personaje varias veces. Entonces, cuando más simple y más fácil sea dibujar su personaje, por ende, vas a ahorrar mucho más tiempo y tu personaje también va a ser mejor porque va a ser mucho más memorable y simple de dibujarle. Me colgué con el tema de los certificados. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando la jornada de hoy. Fotos de otra peli. Ah, no preparé nomás más ejemplo porque predije que me iba a ir en algún detalle y sucedió. Me fui un chiqui de tiempo. Por eso nomás no tengo muchos ejemplos. Tranquilo. Bueno, esta charla igual va a estar resubida a nuestro canal de YouTube, que es el Estudios PY, en lo largo de esta semana. Y bueno, nos vemos el sábado que viene con la maratón de dibujos de Fran de 9 de la mañana a 12 del mediodía, o se puede extender dependiendo de Fran. Una temática, si bien extraña que que él propuso, y bueno, vamos a probar qué onda. Así Vamos a ver que qué el divago de Fran. el verdadero. Super. Nos vemos entonces. Chau, chau. Nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes.